La norma base en la que muchos países de Latinoamérica no, que usamos nosotros para diseñar puentes, incluido nuestro país, Perú, es la norma Astro RFD en general, ¿no? Sin embargo, obviamente, como todas las normas de diseño, como la ASI 318, por ejemplo, el ISC y en este caso el Astro RFD, va cambiando en conforme van pasando los años debido a que este tipo de normas se nutren de tesis, investigaciones o artículos de investigación, valga la redundancia, de ingenieros alrededor del mundo, pero específicamente la norma CRFD, bueno, como es pensada o es hecha para el mercado de Estados Unidos, se nutre de esas investigaciones, pues, ¿no? Y por eso uno tiene que ir viendo al momento de usar una norma el cambio que estaba teniendo a lo largo de los años, pues, ¿no? Pero siempre hay que tener algo muy importante en cuenta, que es antes de comenzar a entender una norma, cuál es la filosofía de esta norma y cómo debemos interpretarla, ¿no? Justamente por eso se titula la masterclass de esta forma, pues, ¿no? La filosofía de esta norma se basa en el método RFD, justamente por eso se llama Astro RFD, que significa, como pueden ver acá en inglés, Load and Resistance Factor Design, ¿no? Este es un método de diseño que en español significa diseños por factores de carga y resistencia, que es, digamos, es un método de diseño en donde todos los elementos de la estructura de un puente, ya sean desde las conexiones, por ejemplo, de los conectores de corte en un puente de sección compuesta, el acero corrugado que se calcula por flexión, por el método Whitney o qué sé yo, todos, absolutamente todos los elementos, para los diferentes estados límite que vamos a nombrar un poco en esta sesión, se tiene que cumplir esta ecuación, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que o van a haber algunos factores que van a afectar a las cargas de demanda, que acá se denomina por letra QSUI, y van a haber unos factores que van a afectar a las cargas de resistencia, digamos a los valores de resistencia, disculpen, que mayormente denominamos por letra phi, ¿ok? Y bueno, todos los elementos, en este caso del puente, deben cumplir esta inecuación, por así decirlo, para que todo el puente esté correctamente diseñado, ¿no? Como ustedes pueden ver, esto es muy importante debido a que, disculpen, podrían bajar un poquito el volumen, es muy importante porque tenemos que evaluar según los diferentes materiales también que tengamos en un puente, puede ser concreto armado, concreto reforzado, o puede ser acero estructural, estos valores van a ir variando también, ¿no? Y conforme también a las solicitaciones, si es una solicitación de flexo-compresión, una solicitación de tracción o de compresión, dependiendo de muchos valores o variables, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta inecuación, ya que es la que rige para todo, pues, ¿no? Si falla en un solo acápite, falla todo el puente, ¿no? Algo más, ¿no? Nosotros siempre hay que tener en cuenta que al momento de tomar en método diseño, que es el método RFD, hay que conocer las limitantes y los beneficios de este método. Lo que siempre yo le digo a mis estudiantes es que hay que conocer una cosa es el diseño y otra cosa es la evaluación estructural o evaluación sísmica o evaluación de riesgo sísmico. Cuando nosotros diseñamos, tomamos en cuenta muchos parámetros nominales, ¿no? Como que ingresan en esta ecuación, pues, ¿no? Que ingresan en esta ecuación. Por ejemplo, acá les presento una diapositiva en donde, obviamente, debido a gran data, se hay una relación entre la resistencia y las solicitaciones de los elementos, ¿no? Y debido a eso se hace los que hacen la norma ASTRO-RFD pueden hacer curvas de probabilidades en donde se ve la confiabilidad estructural en función a la probabilidad de fallo de un elemento o de un tipo de elemento, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si seguimos estos criterios para puentes carreteros, para superestructuras y subestructuras tenemos un beta igual a 3.5, es decir, tenemos una probabilidad de falla de 2.33% por 10 a la menos 2, digamos, ¿no? Es una probabilidad de falla
pequeñísima, ¿no? Y para cimentaciones el beta es igual a 2.5, por acá la probabilidad sería un poco mayor, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta la limitante de estos que tenemos por el método RFE, ¿no? Siempre vamos a trabajar por lo menos por el estado límite de resistencia 1, por ejemplo, que también el estado límite de resistencia se usa para identificaciones, por ejemplo, que vamos a trabajar con valores nominales, ¿no? Como el F'C del concreto, el esfuerzo de fluencia del acero corrugado, si estamos diseñando en concreto armado, o por ejemplo el esfuerzo de fluencia del acero estructural si hacíamos puentes metálicos, ¿ok? Y nosotros muchas veces consideramos en el análisis físico, dentro de la mecánica de Newton, cuando se tienen que equilibrar las fuerzas o los momentos flectores o las fuerzas cortantes, ¿no? Todo ello, que es, tanto el concreto, por ejemplo, como que el acero alcanzan los valores máximos, ¿no? Y es algo que no ocurre realmente en las estructuras en general y en los puentes también, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Y por qué ASTO toma esto? Pues, ¿no? Ustedes se preguntarán, ok, pero los dos no se dan a la vez, ¿no? El F'C del concreto no le alcanza a la vez con el esfuerzo de fluencia del acero. Pero esto se toma porque los que hacen la norma ASTO se basan en estudios probabilísticos para, utilizando esos parámetros nominales, darnos estas probabilidades de falla, pues, ¿no? Estas probabilidades de falla. Siempre teniendo en cuenta, como vuelvo a indicar, las limitantes, ¿no? Ustedes saben que este método solamente sirve para pequeñas deformaciones, pequeños desplazamientos y solamente análisis lineal, es decir, que vamos a estar dentro de la ley de Hooke y siempre va a servir para solamente elementos con linealidad geométrica, digamos. O sea, si queremos hacer una evaluación estructural o una evaluación de riesgo sísmico, como voy a indicar, ya eso no es diseño, ¿no? Que es lo que hay que tener muy en cuenta y que muchos estudiantes a veces se confunden un poco el diseño con la evaluación estructural, en donde seguramente se necesitaría tomar las curvas de esfuerzos de formación de los materiales, pero la parte no lineal, pues, ¿no? Pero acá solamente nos vamos a basar, según cada estado límite, en ciertos valores que nos dicta la norma que tienen una probabilidad de falla. Obviamente, cada estado límite y cada combinación que está relacionada a cada estado límite está relacionada con un determinado análisis que justamente nos dice la norma, pues, ¿no? Pero como ustedes pueden ver, esta confiabilidad estructural se basa en, como vuelvo a indicar, en gran data que se tiene de tesis e investigaciones que manejan en Estados Unidos, pues, ¿no? Vamos a detallar brevemente los estados límite. Tenemos el estado límite de servicio, por ejemplo. Algo que quería aclarar también, que es muy importante para los estudiantes en general, ¿no? O para cualquier ingeniero que quiera adentrarse en ingeniería de puentes, es que la última traducción que se ha hecho de la norma AASHTO al español se hizo en 2004, ¿ok? No hay traducción desde ese año. Desde ese año, la última edición que es la que se está usando para el curso síncrono es la edición 2020, que es la novena edición, y obviamente todo lo vamos a encontrar en inglés. Van a haber algunas pequeñas cosas que podemos seguir utilizando, como por ejemplo el uso de pegantes mínimos o factores de distribución para momentos y cortantes, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que estoy dando, pero en general vamos a tener que usar la última edición y sí o sí tenemos que emplear el inglés, es de uso necesario, ¿no? Ya que si bien nosotros contamos con el manual de puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este también a su vez se basa en el AASHTO 2014. Pero digamos, a grandes rasgos o a grosso modo, viene siendo lo mismo, ¿no? Viene siendo lo mismo, ¿ok? Eso sí, hay que tener muy en cuenta que estas normas van actualizándose cada vez, vuelvo a indicar, con las investigaciones de los ingenieros, pues, ¿no? Y los métodos de diseño van cambiando. Por eso el ASTO 2004, que podemos tener acceso nosotros, solamente se tiene que tomar como referencia para ciertas cosas, ¿no? Para lo demás no. Es muy importante aclarar ello. Por ejemplo, tenemos el estado límite de servicio, ¿no? Que el estado límite de servicio está muy ligado al control de ancho de grietas, ¿no? Bajo condiciones regulares, ¿no? O naturales que pueda tener el puente, pues, ¿no? Por ejemplo, con esto podemos encontrar, si diseñamos un puente de concreto armado, ¿no? La separación máxima que puede tener un acero de contracción y temperatura o un acero, un puente tipo losa, por ejemplo, ¿no? El estado límite de fatiga y fractura
que está relacionado a los rangos de esfuerzos que pueden alcanzar, especialmente las conexiones, por ejemplo, ante cargas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, si tienen un puente tipo arco atirantado, las péndolas pueden sufrir, por ejemplo, eh, fallas por fatiga, ¿no? O las conexiones en sí de péndola con el tirante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿No? Pero como van a ver a continuación, si recién están conociendo la norma, cada estado límite va a estar relacionado con una combinación de carga, pues, ¿no? El estado límite de resistencia, que es el que conocemos mayormente casi todos, bueno, el estado límite de resistencia de servicio, ¿no? El estado límite de resistencia está directamente relacionado con probabilidades, pues, ¿no? Justamente acá eh, nos explica ello, pues, ¿no? Dice que el estado límite de resistencia se toma para asegurar la resistencia y estabilidad tanto global y local para las diferentes partes del puente, ¿no? Obviamente todo se basa en esta estadística que les mostré hace un momento, pues, ¿no? El estado límite de resistencia, por eso que tomamos los valores nominales, pues, ¿no? Que en realidad no son los reales, pues, ¿no? Pero se toman esos, pues, ¿no? Y bueno, también tenemos los estados límites de evento extremo, de evento extremo, ¿no? Que para nuestro país, el estado límite de evento extremo va a ser muy importante, ya que el evento extremo 1 está ligado a los sismos, ¿no? Y el evento extremo 2 está ligado más que todo al choque con embarcaciones, con bloques grandes de hielo, que no es nuestra situación geográfica, ¿no? Pero digamos que sí se tienen que tomar en cuenta, pues, ¿no? ¿Ok? Y bueno, acá tenemos un resumen de de los objetivos de los estados límite. Como vuelvo a repetir, el estado límite de servicio restringe, digamos, los esfuerzos. Por ejemplo, nosotros utilizamos la combinación de carga de servicio 1 y servicio 3 para ver los esfuerzos fibrarios en puentes postensados, también para el control de grietas, resistencia, el diagrama de bloque de Whitney, que todos conocemos, ¿no? Para el diseño del concreto armado, ¿no? Y el evento extremo, que es más que todo para nosotros para analizar cargas sísmicas, ¿no? Y el estado límite de fatiga, que es para casos especiales, para conexiones y ciertos elementos estructurales que pueden ser que no soporten cargas muy grandes, pero sí rangos de cargas que pueden hacerlos fallar, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que queremos mostrar. Bueno, estos factores modificadores de carga son los que se mostraron acá en la primera inecuación, que es la que rige todo el método RFD, ¿ok? Que son los factores de carga que están representados por la letra griega eta, ¿ok? Acá vamos a leer un poquito de ello, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el parámetro de utilidad. La utilidad es un parámetro que está relacionado con la capacidad que tienen los elementos estructurales para deformarse, digamos, en mayor medida sin llegar a fallar, ¿no? Y bueno, como ven ustedes, este factor eta está relacionado o está en función de que si evaluamos el estado límite de resistencia o los otros estados límite, ¿no? ¿Ok? También la redundancia. Acá he tomado un extracto del manual para evaluación de puentes que se define como la redundancia de un puente, como la capacidad de un puente eh, para poder soportar cargas después de que éste ha fallado, ¿no? Y también este factor eta depende de si estamos tratando del estado límite de resistencia o si estamos tratando otro, ¿no? Y finalmente, la importancia operacional, eso ya depende mucho del ingeniero, ¿no? Cuán crítico considera que es el puente o la servicialidad del puente para la ciudad, pues, ¿no? Por eso que ustedes pueden ver diferentes valores para un puente si es esencial o crítico, si es un puente típico o si es un puente con una relativamente poca importancia, pues, ¿no? Y obviamente también está en función si es el estado límite de resistencia o los otros estados límite, ¿no? ¿Ok? A diferencia de las edificaciones, que digamos, vamos a tener solamente cargas muertas y cargas vivas, ¿no? En las edificaciones, ¿no? Digamos, ¿no? Acá vamos a tener las mismas, pero disgregadas en diferentes, digamos, objetivos de análisis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos les muestro, ¿no? Un resumen de las cargas permanentes, lo que serían nuestras cargas muertas, y he resaltado los más importantes, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos las cargas de tipo DC, que son los elementos estructurales y accesorios, las cargas de tipo DW,
que son las superficies de rodadura o utilitarias, ¿no? Que por lo que vendría a ser el asfalto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos, por ejemplo? Las presiones de tierra, ¿no? Cuando podemos diseñar un estribo, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, la presión activa, por los métodos que nos enseñan mecánica de suelos, o si no por el método de monólogo cabe cuando es una presión, cuando es una carga sísmica, ¿no? ¿Ok? Bueno, esa es una... Esto aparte nos da una... Si en tal caso no tenemos informes de nuestro fabricante o de nuestro fabricante, si tenemos una viga, por ejemplo, del peso específico, ¿no? Del acero con el que vamos a montar nuestro puente o de nuestro concreto, pues esto nos da unos pesos unitarios o pesos específicos. Acá están unidades inglesas. Bueno, todo esto mayormente se trata de unidades inglesas. Para poder comenzar a hacer un prediseño. Si en tal caso no tuviéramos esos datos de nuestros fabricantes o de las empresas que nos están nutriendo nuestros materiales, ¿no? Ya sea concreto o acero, pues, ¿no? O concreto perforzado, ¿no? También, pues, ¿no? O torones, etcétera, pues, ¿no? Bueno, acá tenemos las presiones de tierra, justamente lo que les estaba hablando, ¿no? Que dependen de qué, ¿no? Del contenido de agua, ¿no? Del grado de compactación, de la localización del agua subterránea, de la interacción sobre estructura, la cantidad de sobrecarga, ¿ok? También los efectos sísmicos, el método de monólogo cabe, el ángulo de inclinación del terraplén, la inclinación del muro y todos esos factores que les venía a mencionar, ¿no? Pero esto más que todo va a tener que ver cuando diseñemos las subestructuras de un puente, pues, ¿no? Cuando diseñamos estribos más que todo, pues, ¿no? No tanto, por ejemplo, la superestructura de un puente tipo vía que se diseñarían más que todo por cargas de gravedad, ¿no? Que son estos de acá, pues, ¿no? Estos de acá. La carga de C incluiría, por ejemplo, el peso de la viga, el peso del tablero, el peso de una barrera o el peso de las barandas, por ejemplo, ¿no? Como un accesorio, eso sería netamente un accesorio, pues, ¿no? ¿Ok? Y bueno, tenemos cargas transitorias, ¿ok? También resaltado en azul, lo más importante, ¿ok? Sin, digamos, es lo que solemos usar los ingenieros para diseñar nuestros puentes, ese tipo de cargas que he resaltado. Por ejemplo, las cargas sísmicas, ya saben, en nuestro país tenemos que usar eso. Generalmente nosotros usamos el mapa de isoceleraciones que nos da el MTC. Dentro de las cargas vivas, a diferencia de las edificaciones, acá sí tenemos que hacer tenemos que hacer notar una clara diferencia, ya es que vamos a tener cargas vivas móviles, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, las cargas PL, que son las cargas vivas peatonales, ¿no? Y las cargas vehiculares que se disgregan, digamos, en un camión o tándem de diseño más un carril de diseño, que es una carga uniformemente distribuida, pues, ¿no? Y aparte, a esa carga móvil puntual que va corriendo, digamos, que se idealiza, que va corriendo a lo largo de nuestro puente, se le afecta por una carga IM, que Astro denomina como la carga permisible dinámica, que en otras palabras viene a representar un factor de amplificación dinámica que está reconociendo Ashton, que no se está tomando en cuenta cuando se realizan los análisis por líneas de influencia, por ejemplo, ¿no? Ya que ustedes pueden conocer cuando se estudia la respuesta dinámica de cualquier estructura, eh, muchas veces se estudia el FAD, que es el factor de amplificación dinámica, justamente para multiplicar por la respuesta estática y obtener los valores dinámicos, pues, ¿no? Directamente. Ashton reconoce esto, ya que las líneas de influencia, al fin y al cabo, es solamente un análisis estático, y por eso nos incluye el factor IM, que solamente afecta a las cargas móviles, no a la carga de carril en este caso, pues, ¿no? ¿Ok? Bueno, también esto, ¿qué más? Nos propone anchos de carril específicos, ¿no? Por ejemplo, nos dice que podemos tomar de 12 pies o 3.6 metros aproximadamente. Es un consejo, digamos, no es un estándar que se suele hacer, ¿no? Si la geografía de la carretera o el puente carretero que vamos a hacer no lo requiere así, uno lo va diseñando conforme vea necesario, pues, ¿no? O el gobierno regional que nos contrate o la municipalidad que nos contrate nos mande, pues, ¿no? Y bueno, esto considera diferentes factores multiplicadores,
justamente a estas cargas móviles, dependiendo del número de carriles cargados, que por ejemplo acá pueden ver, para un carril cargado, el factor de carga se multiplica por 1.20 a la carga, al momento o a la cortante que ya he obtenido por mi carga móvil, ¿no? 2, 1, 3, 0.85 o mayor de 3, 0.65, ¿no? Todo eso se hace en base a qué? En base se realiza, bueno, ASHTO internamente está realizando un análisis estático de cómo va a afectar el número de carriles cargados a las solicitaciones máximas que puede obtener mi puente. ¿Ok? Eso es lo que se está haciendo. Incluso acá, luego cuando se hallan los factores de distribución de momentos, por ejemplo, se usa el método de Corbón, por ejemplo, ¿no? Que es un análisis estático, o la red de la palanca, por ejemplo, que son, donde empleamos la estática, ¿no? Solamente para encontrar esos factores de distribución, ya que acá, como ustedes entenderán, si yo tengo un camión, ¿no? Como que pueden ver en pantalla, que es el camión de diseño, un carril, va a afectar de forma distinta a la viga que está justamente sobre el carril o a las vigas que están al otro extremo del puente. ¿Ok? Justamente por eso se toman esos factores de distribución. Bueno, acá tienen el camión de diseño, justamente el que les he mencionado, ¿no? El camión de diseño está formado por 3 ejes. Acá están unidades inglesas, yo lo he puesto en unidades con lo que solemos trabajar en Perú, una tonelada de fuerza, ¿no? Entre el primer y segundo eje hay una separación, por ejemplo, constante de 4.3 metros, y entre el segundo y tercer eje hay una separación que varía de 4.3 a 9 metros. ¿Con qué objetivo? De maximizar las solicitaciones, ¿no? Ahora los programas de análisis estructural nos ayudan a aligerar esto, es decir, no lo tenemos que calcular nosotros, pero siempre es bueno comparar lo que podemos obtener manualmente o lo que podemos obtener con el software, ya que al final el software solamente vendría a ser un apoyo para el ingeniero, ¿no? Es lo que uno busca y lo que mayormente yo solo decía a los estudiantes, ¿no? El software solamente es un apoyo, pues, ¿no? Un apoyo. Y para poder comparar tal vez nuestros resultados, y generalmente solamente se usa para análisis estructural, pero no para el diseño en sí, pues, ¿no? ¿Ok? Y acá tienen el tándem de diseño, ¿no? Y bueno, la carga de carril que vale 0.5952 toneladas de fuerza por metro en nuestras unidades, las que solemos usar acá en Perú, pues, ¿no? Bueno, y el tándem, obviamente acá tenemos que comparar las solicitaciones máximas que obtenemos, si es bien con el tándem o bien con el camión de diseño, ¿no? ¿Con qué objetivo? De maximizar las solicitaciones que rigen en esta ecuación, ¿no? La primera, ¿no? Que las cargas de demanda sean máximas, ¿no? Si nosotros hacemos que las cargas de demanda sean máximas, vamos a favor de la estructura. ¿Por qué? Porque la hacemos o buscamos que sea más resistente, pues, ¿no? Eso es lo que se busca acá. Ok, un momento, vamos a continuar. Bueno, acá tienen el factor, la principio dinámica que justamente les estaba comentando, que en general para este límite de resistencia, por ejemplo, que se suele usar, tenemos un 33%, y para este límite de fatiga y fractura, el 15%, por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Okay. Acá está el espectro de diseño. Este es el mismo espectro que encontramos en nuestro manual de puentes, el MTC 2018, es el mismo, con la diferencia de que tenemos que usar el manual de puentes que encontramos en el manual, valga la redundancia, pues, ¿no? Con las curvas de isoaceleraciones por un periodo de 0 segundos, ¿no? De 0.1 y 0.2, pues, ¿no? ¿Ok? Y en función de eso construimos el espectro de diseño, considerando también que acá Ashton nos dice que tenemos que tomar un análisis, debemos hacer un análisis en dos direcciones, es decir, se toma el 100% del sismo en la dirección principal y el 30% del sismo en la dirección secundaria, ¿no? En la dirección perpendicular, y viceversa también, pues, ¿no? Ya que nosotros no sabemos en qué dirección va a venir el sismo, ¿no? Lo que intenta hacer esto, Ashton tiende a hacer esto justamente para obtener, digamos, como una resultante vectorial, digamos, de lo que vamos a obtener si tenemos sismos en dos direcciones, ¿no? Ya que al fin y al cabo
podemos idealizar la dirección del sismo, pero no es algo real, ¿no? Solamente es una, generalmente se pone en la dirección longitudinal y transversal del puente, pero no es que las ondas sísmicas van a unir en ese sentido, pues, ¿no? Justamente por eso se hace una combinación ortogonal, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, continuamos. Estas son las combinaciones de descargas que se presenta en la norma, ¿ok? O ustedes pueden ver los diferentes estados límite, por ejemplo, para el estado límite de resistencia, tenemos desde la combinación de resistencia 1 hasta la combinación de resistencia 5. En evento extremo tenemos la 1 y la 2. En servicio tenemos desde la 1 hasta la 5 y fatiga solamente tenemos 2, ¿no? La 1 y la 2, ¿no? Igual, estas combinaciones de cargas son iguales afectados por el factor eta y el factor gamma sub i, ¿no? Que son estos que, como vuelvo a indicar, sí tienen que cumplir esta ecuación, pues, ¿no? Con la que como hemos comenzado esta sesión, pues, ¿no? ¿Correcto? Ok, y bueno, acá también estos factores, por ejemplo, tenemos el gamma P, que afecta a muchos de estos valores que vamos a usar a lo largo del diseño de los puentes, en donde tenemos un factor de carga máximo mínimo, ¿no? Mucho se suele pensar que los factores máximos van a tender a maximizar, valga la redundancia, las solicitaciones, pero no siempre va a ser así. Va a haber veces en donde vamos a tener que usar valores mínimos justamente para maximizar solicitaciones, por ejemplo, como esfuerzos admisibles en la cimentación de un estribo, por ejemplo, ¿no? En donde vamos a tener que usar los factores mínimos y máximos para evaluar la estabilidad o el volcamiento, ¿no? O las fuerzas de fricción en mi cimentación de un estribo, por ejemplo, ¿no? Pero esto acá nos da directamente estos valores, pues, ¿no? Donde nosotros podemos tomar, esto ya depende de nosotros como ingenieros, qué valor tomar en la combinación respectiva para maximizar las demandas, como vuelvo a indicar. ¿Ok? Y vuelvo a repetir para diseño, ¿no? Diseño. Acá tenemos una breve descripción de las combinaciones y para qué son, para qué están hechas o para qué objetivo tienen, ¿no? La resistencia 1 es una combinación de carga que está relacionada a un uso vehicular normal y también no se toma en cuenta velocidades de viento, ¿no? En este caso, digamos, nosotros, digamos, en Perú no solemos tomar mucho la velocidad del viento, a menos que sean, por ejemplo, un puente tipo arco. Los puentes, ya que los arcos metálicos sí pueden tener se puede generar cierta inestabilidad en ellos por la misma carga que he mencionado, ¿no? Por ejemplo, la resistencia 2, que es la combinación de carga relacionada al uso del puente, pero con especificaciones específicas que nos dice propietario. Así lo dice Astro, pero cuando dice propietario nos dice, nosotros lo interpretamos como el gobierno local, el gobierno regional. Pues, ¿no? Resistencia 3, que está relacionado, ¿no? A una velocidad de viento, ¿no? En la localización del puente, ¿no? Resistencia 4, donde se enfatizan los efectos de la carga muerta en las superestructuras del puente, y resistencia 5, que está relacionado a un uso normal vehicular del puente con velocidades de viento de 80 millas por hora, ¿no? El evento extremo 1, como ya mencioné, está relacionado a las cargas sísmicas, ¿ok? Tengan en cuenta que eso sí hay mucha confusión, que si bien usamos aparentemente es un análisis dinámico, el espectro de diseño es un análisis pseudodinámico, ya que no se están digamos, realizando soluciones de ecuaciones diferenciales que nos dicta la dinámica de la estructura, ¿ok? Es solamente eso, para diseño, evaluación de riesgo sísmico, que ya es otra cosa, justamente lo que quería mencionar y que se tiene que diferenciar. Mayormente se realizaría un análisis no lineal tiempo-historia, en donde necesitaremos un proceso de calibración del modelo numérico y también un proceso en ese proceso de calibración tenemos que comparar generalmente los elementos estructurales, la respuesta dinámica de los elementos estructurales ante diferentes cargas, ¿no? Pseudodinámicas con ensayos de laboratorio, ¿no? Hay que diferenciar mucho eso, ¿ok? Y el evento extremo 2, que no lo usamos mucho acá, pero está relacionado, ¿no? Cuando el puente se ve afectado por bloques de hielo, colisión con vehículos, con embarcaciones o inundaciones, ese tipo de cosas, pues, ¿no? ¿No? Y bueno, esto es lo que les he venido mencionando hasta el momento, pues, ¿no? Hasta el momento.
Y bueno, también finalmente tenemos el criterio de flexiones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que este criterio de flexiones más que todo se basa en el estado de servicio, ¿no? Hay que decir en el uso cotidiano del puente, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Eso sí, ¿no? Estos criterios de ASTO son ausencia de un criterio estructural más específico, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no?, que una carga vehicular general es la luz entre 800, ¿no? Para cargas vivas vehiculares y personales es la luz entre 1000. Ahora las cargas vivas en cantilever arms quiere decir en, digamos, tramos del puente voladizo, ¿no? Es la luz entre 300, y para cargas vivas vehiculares y peatonales en tramos en voladizo es la luz entre 375, ¿no? Algo más acá que subrayo en este cuadro es que hay aparte, esto tiene una guía para el diseño de puentes peatonales. Sin embargo, que hay que ser muy criteriosos, ya que esa guía realmente es muy pequeña para puentes peatonales, por lo que se tendría que recurrir tal vez a otras normas, ¿no? Cuando querramos tener este tipo de, cuando querramos diseñar este tipo de puentes, ¿no? Ya que esto sí, incluso esa norma, esa guía de ASTO está en la última parte del manual de puentes del MTC, pero es muy pequeña, ¿no? Por lo que tendríamos que recurrir a otras normas, tal vez estándares británicos, por ejemplo, o al Eurocódigo, ¿no? ¿Ok? Y eso sería muy, muy importante. Por ejemplo, acá esto también nos da peraltes mínimos, ¿no? Cuando para diferentes tipos de puentes o para superestructuras comunes que podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para materiales de concreto armado, concreto press forzado y para acero, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para tableros o para puentes de vigas T, ¿ok? Para puentes de vigas cajón o para estructuras peatonales, pues, ¿no? En concreto preforzado también tenemos para tableros, para vigas prefabricadas, que son las vigas multi o vigas tipo ASTO, para estructuras de vigas peatonales, ¿no? Para vigas cajón adyacentes, ¿no? Y en el acero tenemos para armaduras, y cuando tenemos también vigas y metálicas junto con tablero con armado, nos limita el peralte total en nuestra sección compuesta, es decir, tomando el tablero con armado y la sección I, y solamente la sección I, pues, ¿no? Como pueden apreciar, obviamente, para tramos simplemente apoyados, digamos, lo que necesitamos de peralte es mayor que para tramos continuos, debido a que los momentos flectores por la continuidad del puente bajan, pues, ¿no? Bajan. Por eso es que nosotros diseñamos puentes continuos para que los momentos flectores bajen, las semanas bajen, por ende vamos a necesitar peraltes menores, ¿no? Que están en función de la luz o de las luces promedio si estamos por ejemplo, para en un pilar en donde se evalúa un momento negativo, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? O sea, esto, como ustedes pueden ver en conclusión, que lo que hemos tocado en esta pequeña sesión es justamente un resumen, ¿no? De lo que nos brinda para el diseño, netamente para el diseño, ¿no? Netamente para el diseño. He aclarado las limitantes que tiene, ¿ok? Es decir, las evaluaciones no se toman acá, ¿ok? Las limitantes de un diseño sismo resistente también no se tocan acá. Digamos que el método RFD siempre suele decirse que está hecho para un estado de daño o a un desempeño sísmico que denominamos en ingeniería life safety o seguridad de vida, ¿ok? Es decir, para que nuestras estructuras se deformen, pero los habitantes o edificaciones, en este caso los peatones que se encuentran en estos vehículos, ante estos siniestros puedan salir a buen recaudo, ¿ok? No se diseñan para que no falle, sino que se diseña para que uno, como ingeniero, proponga o obtenga un mecanismo de falla. Si uno ya va a un análisis no lineal, ahí uno puede tal vez tener un desempeño sísmico objetivo, pues, ¿no? Que puede ser inmediatamente operacional, operativo, ¿no? O inclusive que solamente esté en el rango lineal y no sufra ningún daño el puente, pues, ¿no? Eso ya depende del ingeniero y del análisis que uno haga, pues, ¿no? Pero el método RF es netamente diseño, pues, ¿no? ¿Ok?
Y bueno, ¿no? Como ustedes han podido ver, ese es en síntesis lo que propone Ashton, pues, ¿no? Lo que propone Ashton. Bueno, eso sería toda la presentación de hoy. Muchas gracias. No sé si hay alguna consulta sobre la exposición. Ingeniero Álvaro, muy buenas noches. Muchas gracias por la Ujú. ponencia el día de hoy. Están habilitados el chat de Google Meet y también el micrófono para los que quieran realizar preguntas. Ok. Aprovechamos el tiempo para invitarlos a participar en la especialización de construcción de puentes que se va a dar a cabo el día 10 de octubre. Adicionalmente tenemos todo una especialización asíncrona a nivel de diseño de puentes con la metodología ASTO y con el software CSI Bridge. Bien, ingeniero, veo que no hay ninguna pregunta por ninguno de los canales. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Excelente contenido de valor. Y nos estamos viendo en una próxima masterclass. Buenas noches. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.